Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches casi. Bueno, voy a partir compartiendo mi pantalla. Estamos. Ok. La idea de hoy es que conozcamos un poquitito de todo lo que es Big Data y para qué nos va a servir todo esto. Antes que nada, me voy a presentar, ya les voy a mostrar pequeñas motivaciones, qué es lo que se usa hoy en día y para qué sirve esto del Big Data, qué es, cuáles son las aplicaciones reales y bueno, cuáles son los beneficios y las consecuencias que nos trae todo esto de almacenar y compartir tantos datos. ¿Quién soy? Me presento Bárbara, ya pertenezco a la Universidad de los Andes y al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y prácticamente vengo de Argentina por mi voz, ¿ya? Y he realizado 2 doctorados, uno en Chile y uno en Italia. Pero lo que me conlleva aquí es que desde chica me interesaba mucho la robótica, mucho la inteligencia artificial, y empecé a estudiar los datos y a tratar de entender de qué manera yo podía hacer que un computador se fuera extremadamente eficiente. Pero bueno, lo más importante es que todo esto que hago y que todo lo que me motiva, en realidad lo usan mis 2 pequeños, ¿ya? Y por lo tanto empiezo a tener cuidado con algún tipo de cosas. Ok, para motivarlos me gustaría compartirles este video, ¿ya? Que está orientado un poquitito a lo que siempre tratamos de entender, qué es lo que pasa con las redes sociales, que uno siente que me están leyendo la mente. Entonces, les comparto el video. Dag Fien. Dus kun je doen. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè? Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bueno, esta es una pequeña introducción de lo que está pasando con nuestros datos. Y aquí viene un poquitito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a primero dar el concepto de lo que nosotros llamamos Big Data, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de Big Data, lo primero que pensamos es, por el nombre en inglés, en un gran volumen de datos, y estos datos no son simples datos numéricos, sino que son datos que a veces no tienen estructura, como pueden ser una fotografía, un video, la conversación que tiene una persona, esto que está pasando ahora. Esto se les llaman datos no estructurados. Y al fin y al cabo, todos estos datos se recompilan, ¿ya? Y la idea es obtener un cierto, lo que le llamamos valor a estos datos. Entonces, lo importante en realidad no es
la cantidad de datos que yo colecciono aquí. Lo importante es, en realidad, qué es lo que hacen las organizaciones con nuestros datos, o qué es lo que podemos hacer con tantos y tantos datos que vamos recopilando día a día. En ese sentido, ya cuando nosotros hablamos de Big Data, estamos pensando, como lo indica en la imagen, ya tenemos diferentes datos, pero que juntos a un montón de tecnologías y áreas de investigación, nosotros logramos tomar una decisión de manera correcta. ¿Ya? Esto es lo que nos lleva en realidad a varias cosas. Lo primero que decimos es que ¿por qué son importantes los datos? ¿Ya? ¿Y qué es lo que me ayuda? ¿Qué es lo que voy a extraer de todo esto? Y en ese sentido, ya, lo que les quería mostrar es esto. Nosotros estamos constantemente, ya, las personas, las empresas, tomando diferentes decisiones con respecto a todo lo que hacemos y toda nuestra huella digital que dejamos en un computador. Cuanto mayor cantidad de datos hay, mejor se toman las decisiones, ¿ya? Cuanto más yo recopilo, más puedo hacer creer a una persona que efectivamente le estoy leyendo la mente. Existen varias preguntas que uno llama como preguntas de negocio, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente, ¿ya? Cuando digo, bueno, ¿a dónde vamos a comer? Nosotros por lo general agarramos un celular, buscamos en alguna aplicación que me diga cuáles son las recomendaciones de los lugares, por ahí podemos buscar por algún tópico en particular, por ejemplo, decir, bueno, a mí me gusta la comida de China, entonces, ¿cómo fueron, qué recomendaciones dieron las personas cuando tengo que arrendar un lugar para hospedarme en otro país? Hago siempre lo mismo, uso estas aplicaciones. Otras diferentes preguntas que uno se hace es, ¿cómo puedo yo recomendar un cierto producto o un cierto servicio? Al fin y al cabo, todo se basa en la información que me den los usuarios. Y esto es lo más importante. Cuanto mayor cantidad de datos yo tenga, mejor decisión voy a tomar para poder entregarle información que sea valiosa al usuario. Con respecto a eso, ya, les quería mostrar unas estadísticas de cuáles van a ser los departamentos que mayores van a crecer en los próximos 3 años. Esto está en inglés porque en realidad se toma de un review del MIT de Estados Unidos, ¿ya? Y que me indica en realidad cuál va a ser el crecimiento que va a haber en diferentes áreas de la empresa. Y esto tiene que ver con servicio al cliente. La gente necesita entender qué es lo que me gusta, cómo me retiene, ¿ya? No me sirve de nada que yo sea una empresa, por ejemplo, que provea un cierto servicio, como por ejemplo Internet, y que reaccione de manera reactiva, es decir, que le mande una promoción cuando una persona dijo, no, no quiero más este servicio porque no me gustó. Yo tengo que tener alguna estrategia como para mantenerlo motivado con el servicio que está teniendo, ¿ya? Pero las áreas en donde más va creciendo esto es en el marketing y las ventas. Entonces, ¿de qué manera yo puedo intentar hacer que la gente compre mis productos? Esto a nivel empresarial, para que vayan entendiendo un poquitito. Ahora, vayamos bien a qué significa realmente el Big Data. Cuando nosotros hablamos de Big Data, lo que dijimos primero es un gran volumen de datos, pero no solamente con esto, sino que yo voy a analizar todos estos datos y lo que voy a hacer es conseguir información realmente valiosa, que sea aplicada a alguien en particular, y de esa forma yo tome una mejor decisión sobre qué ofrecerle en un determinado momento, ¿ya? Al fin y al cabo, hablamos de Big Data y existe aquí el concepto de lo que se le llaman las B de Big Data, y esto viene simplemente porque viene del inglés, ¿ya? Y vamos a ver que todas aquellas, salvo algunas que claro en el español se traducen de distintas formas, vienen de la B corta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas Big Data? Las vamos a ver ahora, pero al fin y al cabo el objetivo más fuerte que tiene el Big Data es tratar en cierta forma de hacer más fácil la vida de las personas. En ese sentido, cuando hablamos de la B del Big Data, nosotros podemos
hay varios conceptos, ¿ya? Empezaron con 4B, ya que eran el volumen, ya tengo muchísima información, y no solamente información de un solo lugar, puedo tomar información de diferentes lugares. Cuando yo, por ejemplo, tengo que ofrecer a alguien un cierto producto, supongamos que yo estoy en un negocio, y en un negocio quiero en cierta forma decir, bueno, ¿qué tipo de ropa podría llegar a comprar una persona? No solamente me baso en el historial, digamos, en lo que fueron comprando las personas en ese momento, sino también tengo que ver cuál es la situación en la que estoy viviendo. Ahora estamos viviendo en el COVID, entonces es muy probable que la gente compre más online, ¿ya? También tiene que ver con cómo está el clima el día de hoy, ¿ya? O qué es lo que pasó años pasados, qué es lo que se vendió para sacar en stock un producto que realmente sea efectivo y por lo tanto la gente compre. Además, algo que les mencionaba es que todos estos datos vienen de diferentes lugares, ¿ya? Y de al fin y al cabo yo tengo que fusionar, se le llama, todos estos datos para hacer que en cierta forma conversen entre sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les decía, es distinto lo que se guarda el precio del dólar, ya es distinto de lo que guardo en mi stock de productos, es distinto el clima que tengo el día de hoy. Si quiero analizar, por ejemplo, tráfico, necesito ver los datos de la autopista, quiénes están pasando. Entonces, hay muchos lugares de donde yo puedo recolectar datos. El tema es darme cuenta cuáles de esos datos van a ser útiles para mí. También se habla mucho de lo que es la variedad, y eso tiene que ver un poquito, como los comentaba, con los datos no solamente tienen que ver con valores, como pasaba en el pasado, ¿ya? Simplemente yo decía, bueno, la edad de una persona, la fecha de nacimiento, cuántos años hace que trabaja en esta empresa, ¿ya? Y en base a eso yo le hacía recomendaciones. Ahora también tiene que ver con que hay otros formatos que se le llaman no estructurados, que tienen que ver con analizar videos, analizar imágenes, analizar texto, y esto se vuelve bastante complejo. Otro de las B que llamamos es la variabilidad, ¿ya? Y esto tiene que ver con que la información no llega siempre en el mismo momento, ¿ya? Llega a diferentes velocidades. Y obviamente, dependiendo de lo que yo tenga que hacer, obviamente si estoy haciendo una transacción en el banco y alguien está cometiendo un fraude, tengo que activar de manera instantánea alguna alerta. Pero puede ser que yo también estudie el comportamiento de las personas, y para eso necesito mucho tiempo para procesar esta información. Entonces, el mecanismo que uno utiliza de cómo va llegando esta información muchas veces no es constante, ¿ya? Llega en diferentes momentos. Otra cosa tiene que ver con la velocidad, ¿ya? Y lo que decíamos, es muy importante que yo, ante ciertos eventos que son preocupantes, ¿ya? Yo notifique de manera rápida. Esto tiene que ver con la velocidad de procesamiento. Son tantos datos, imagínense en Facebook, por ejemplo, la cantidad de datos que se recolectan, que yo tengo que tener procesos extremadamente potentes para que puedan analizar tanta información y generarme algún resultado. Entonces, para tener en cuenta esto, y ahí es donde aparece la que a mí más me interesa, que no la pongo, que es la B del valor de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que en base a todo esto, yo voy a pensar estratégicamente qué es lo que quiero resolver. Quiero tratar de mantener el mayor tiempo conectado a una persona a un celular, ¿ya? Quiero tratar de venderle ciertos productos, y yo sé que la persona, por ejemplo, compra televisores o compra ciertos libros. Entonces, ¿de qué manera? Ese valor que yo saco es en base a la información que voy capturando en cada momento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de Big Data, también decimos, bueno, ¿para qué en realidad esto nos sirve? ¿Ya? Y hay millones de aplicaciones, la mayoría de ellas las estamos usando diariamente. Y con respecto a esto al fin y al cabo me gusta mucho esto de que uno busca encontrar respuestas y tratar de darle algo al usuario que sea realmente relevante, ¿ya? No sirve de nada que a mí me entreguen una promoción que realmente no sea de mi interés. Al fin y al cabo, la persona, esto es como los mensajes que hace 4 o 5 años nos mandaban en el spam de los correos, y esto llegaba y en realidad ahora ni siquiera se leen, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera puedo tratar de entretener?
Hay muchos ejemplos de uso, ¿ya? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las empresas, ¿ya? Cómo puedo reducir costos, cómo puedo hacer cierta optimización en procesos para gastar menos dinero, cómo puedo reducir tiempo en que la gente tenga sus productos en el momento que lo requiera, cómo puedo, en cierta forma, tomar decisiones que sean estratégicas y lleguen al usuario de manera directa. ¿Cómo puedo ver lo típico que uno ve en estas aplicaciones de seguridad, en donde en algún instante determinado me digan, bueno, hay un cierto problema, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, no sé si han visto la aplicación de SUSAFE, que te notifica qué es lo que está pasando. Bueno, desde que se perdió una mascota hasta que, por ejemplo, hay una alerta de una persona que está pidiendo auxilio en ese momento, ¿ya? Y cómo darle prioridad a esas notificaciones. Cómo en cierta forma, y que esto es lo más interesante para las empresas hoy en día, cómo evalúo el comportamiento de un cliente, cómo evalúo las tendencias, qué es lo que está buscando, ¿ya? Cómo de esa forma yo creo nuevos productos y le ofrezco al cliente y estoy segura en un cierto porcentaje muy alto, un 90% que esa persona va a elegir eso que le estoy dando como una oferta, ¿ya? Y hay muchas otras aplicaciones, más las que tienen que ver, por ejemplo, con bancos, que podríamos ver, bueno, qué pasa cuando alguien comete un cierto fraude, por ejemplo, en alguna tarjeta de crédito, y un montón de aplicaciones financieras, ¿ya? Al fin y al cabo, el mundo es extremadamente grande, ¿ya? Y esto no solamente tiene que ver con las empresas, esto tiene que ver con lo que me ofrecen a mí, pero también pueden ser cosas como, por ejemplo, que vamos a ir viendo diferentes ejemplos, en donde yo puedo tratar de capturar ciertas imágenes, por ejemplo, para detectar cuando una persona ingresó a un lugar, ¿ya? Y buscar a ver si no es una persona que en realidad tiene algún tipo de comportamiento ilícito y por lo tanto debería tener cierta precaución, ¿ya? De qué manera, por ejemplo, sacar fotos de un lugar específico para ir, por ejemplo, viendo cómo está la cosecha de mi campo, ¿ya? Entonces, vayamos a lo que es las técnicas que más se utilizan en el Big Data, ¿ya? Cuando yo hablo de Big Data, existen diferentes técnicas, ya vamos a ver algunas, ¿ya? Pero lo primero que uno entiende, ¿ya? Es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje por asociación, ¿ya? Y esto es a partir de algo que pasa, ¿ya? Por ejemplo, un clic de un botón, ¿ya? O, por ejemplo, que yo subo una foto y en realidad se toman los datos del pasado de cuál fue el comportamiento y en base a eso yo intento predecir el comportamiento de alguien que sea similar. Típicos casos de estos son el caso, por ejemplo, de Netflix, ¿ya? De Amazon, cuando me ofrece libros, en que yo veo un comportamiento bastante similar en las personas y veo, por ejemplo, un círculo de amigos en donde si yo compré un cierto producto y tengo ciertas personas que tienen intereses parecidos, yo podría ofrecerle ese producto. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con algoritmos genéticos, ¿ya? Hoy en día podemos decir que existen diferentes técnicas que recolectan un montón de datos y ayudan en diferentes áreas. Las áreas médicas, por ejemplo, hoy en día un computador puede detectar muchísimo más rápido que un médico, ¿ya? Algún problema, por ejemplo, en una radiografía. Y esto tiene que ver no con que el médico nos sirva, obviamente necesitamos el médico es el que evalúa y efectivamente le dice al computador si el computador está correcto. No, yo no me puedo guiar por un computador, pero sí me puede ayudar al médico a tener un diagnóstico mucho más rápido, ¿ya? Y ahí entra todo lo que tiene que ver con el aprendizaje automático, que es algo que es lo que hoy en día está tratando de invadir, digamos, de toda la tecnología, que tiene que ver con palabras claves. Y acá hablamos de detectar patrones, es decir, de detectar cierto comportamiento y ver cuáles van a ser las acciones que yo voy a ejecutar para generar algo. Vamos a ir en diferentes aplicaciones directas de todo esto. Entonces, algo que me gustaría mostrarles es que en realidad el Big Data por sí solo no hace nada, ¿ya? Cuando yo les dije Big Data, yo les dije, bueno, recopilemos datos. ¿Qué
datos recopilo? Debo recopilar estos datos que son realmente relevantes. Ahora, el Big Data por sí solo no funciona. Una cosa es que yo tenga un supercomputador en la nube, digamos, que tenga muchos datos, pero ahora tengo que trabajar con mis datos. Entonces, en ese sentido, ya aparecen varias cosas, y me encanta esta nube porque uno dice, bueno, el Big Data está acá, ¿ya? Y el Big Data necesita, por ejemplo, nosotros podemos aplicar técnicas matemáticas, estadísticas, hacer cierta programación, tratar de entender qué tipo de datos tengo, ¿ya? Cuáles son los años que obtuve esta información, qué tipo de información tengo, ¿ya? Cómo, si hay algún sesgo, es decir, si me estoy orientando solamente a un foco de particular de personas que tienen un comportamiento muy sesgado, digamos, y al fin y al cabo, lo que busco con todas estas técnicas estadísticas y matemáticas es entender un poquitito qué es lo que recolecté. Pero como yo les decía, el Big Data no funciona por sí solo. El Big Data funciona a través de juntar estos datos y luego que tengo estos datos, aplicar siempre algo que se le llama la inteligencia artificial, ¿ya? Y de qué manera voy a tratar de hacer que mi computador piense, ¿ya? Y de ahí viene todo lo que uno trata de entender cómo pensaría una persona, un humano, y tratar de llevarlo y tratar de programarlo en un computador. Carla, te voy a interrumpir un minuto porque tenemos una pregunta en el Adelante. chat y es de Víctor Aracena y me dice que tiene una duda que es de dónde se obtiene la información. Si estos datos, en el fondo, específicamente de dónde. Si estos datos se asocian a la inteligencia artificial, también pregunta otro profesor, o son el resultado de la inteligencia artificial. Perfecto. Los datos se obtienen de muchos lados en donde nosotros dejamos prácticamente abierto a todo el mundo. Primero y principal, pensemos en las redes sociales. Las redes sociales, hay redes sociales que son cerradas y redes sociales que son abiertas, ¿ya? Facebook es una red social cerrada. Obviamente hubieron varios problemas y varios habrán escuchado noticias anteriores, de 2 o 3 años anteriores, en donde se capturaron estos datos y se trató de entender a la persona. Esto en cierta forma es un poco ilícito, ¿ya? Los datos son privados, yo digo que mis datos son realmente privados, yo no doy autorización, pero existen otros medios, otras redes sociales, voy a hablar en particular de las redes sociales porque es lo que más uno visualiza. Como Twitter, por ejemplo, que es una red social completamente abierta. Todo lo que yo digo en Twitter, cualquier persona que me siga lo puede saber, ¿ya? TikTok, ¿ya? La nueva aplicación que están usando todos los niños y que graban videos, y no solamente los niños, ¿ya? Son redes totalmente abiertas, o sea, cualquier persona que me siga, salvo caso que yo diga que es una red cerrada. Instagram, que hoy en día es el lugar en donde todo el mundo publica fotos y videos, ¿ya? Por defecto es una red abierta, ¿ya? La única forma que yo tengo para cerrar esos datos, y se los pido que lo verifiquen después de que termine la charla, es que yo diga que solamente mi contenido, ¿ya? Puede ser utilizado para las personas que yo tenga como amigos y que yo autorice. Por defecto es abierta, guarda con eso. Entonces, una de las cosas que yo siempre les digo a mis alumnos y cuando doy unas charlas es siempre meterse a Google y escribir su nombre y apellido, ¿ya? Yo lo trato de hacer cada 6 meses, porque uno pone, en mi caso, pongo Carla Bairetti ya en el Google, aprieto buscar y prácticamente veo todas las cosas que están publicadas mías. Hay muchas de esas cosas, ¿ya?, que efectivamente están, ¿por qué? Porque yo autoricé o en realidad no dije que iba a ser privada. Entonces es algo que uno es bueno estar mirando. Ahora, eso tiene que ver con las redes sociales que veíamos en el video principal de que uno dice me están leyendo la mente, ¿ya? Otro tipo de información son cuando uno ya trabaja un poco con las empresas. Y esto tiene que ver con que las empresas nos proveen datos, sobre todo a la gente que trabaja, y obviamente es muy importante que la gente que trabaja, que desarrolle, firme ciertos contratos de confidencialidad, ¿ya?
Por lo general, cuando uno trabaja con datos, es decir, investigadores, como en mi caso, ¿ya? Los datos llegan de las empresas de manera anonimizada, ¿ya? A mí, por ejemplo, cuando me dan datos bancarios para que yo vea y busque algoritmos de si una persona me va a pagar o no un cierto crédito, estos datos no me llegan con el root de una persona, ¿ya? Por lo general, existe un proceso que el mismo banco genera en donde estos datos se bloquean y a mí me llega un valor que no tiene nada que ver y es casi prácticamente imposible que yo detecte qué persona es. Caso contrario, yo firmo un cierto contrato, ¿ya? En donde yo digo, no voy a publicar estos datos, ¿ya? Y obviamente puedo tener un problema legal si lo llego a hacer. Entonces, en ese sentido hay que tener varias cosas. Entonces, por un lado, con respecto a la segunda pregunta, yo capturo todos estos datos, ¿ya? Pero estos datos por sí solo no es nada, ya son datos, ¿ya? Ahora lo que hace la inteligencia artificial es crear lo que nosotros le llamamos una cajita negra que consume estos datos y genera diferentes, lo que se le llaman modelos de predicción, ¿ya? Y yo intento predecir diferentes cosas, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial lo que me va a permitir es tratar de ayudar a la máquina que piense en base a las órdenes que yo, digo yo como programadora ya, como la persona que maneja el computador, le ayudo a interpretar. ¿Por qué? Porque yo entiendo qué es lo que estoy intentando hacer, ya estoy intentando vender un producto, estoy intentando de ver qué le gusta a un usuario. Entonces, yo voy a capturar esa información y voy a crear estas pequeñas maquinitas de caja negra que van a interpretar estos datos. Y ahí existen varias otras subáreas de la inteligencia artificial. Una es el Machine Learning, ¿ya? Que tiene que ver con el aprendizaje de la máquina, en donde uno puede crear diferentes reglas, en donde le diga exactamente hacia dónde enfocarse para conseguir el producto que estoy buscando, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a ofrecer? Y en cierta forma existe también otra pequeña subárea, solamente porque los deben haber escuchado nombrar esto, que es el aprendizaje profundo, Deep Learning, ¿ya? Que es capaz de tratar de entender y generar un conjunto de información, porque si yo no tengo información del pasado, yo también puedo intentar ver cómo se comportan las personas que son similares a esas personas para ofrecerle en cierta forma algún tipo de producto. Y en base a eso, ¿ya? Quería mostrarles un poquitito qué significa la inteligencia artificial, ¿ya? Hasta ahora recopilamos datos. Una de las aplicaciones que más me llama la atención, ¿ya? En este sentido, es la aplicación de cómo se recolecta, cómo se entiende el vocabulario humano, ¿ya? Eso es algo que ha avanzado muchísimo y era un área y sigue siendo un área muy difícil de interpretar. ¿Por qué? Primero que todo, es porque las personas hablamos en idiomas totalmente distintos, y no solamente con idiomas, sino que hay personas, como yo, argentina, que obviamente digo palabras que son totalmente distintas a la jerga que tienen en Chile. Entonces, en base a eso, es muy difícil detectar qué es lo que quiere una persona. Existen típicos dispositivos, ¿ya? Que me van mostrando cómo esto va avanzando, ¿ya? Les voy a mostrar dos ejemplos. El primero es mi pequeña, ¿ya? ¿Qué es lo que hace a veces en la casa? Y uno dice cómo la tecnología está ingresando a nuestros hogares. Ok, Google, quiero escuchar Queen of the Stone Age. Con gusto, reproduciendo Queens of the Stone Age en Spotify. ¡Sí! Este es un típico ejemplo, ¿ya? En donde fíjense que la claridad de un niño puede ser mucho más difícil de interpretar. Esto que está acá es una máquina, ya Alexandra es la otra que está todo el mundo comprando, que sigue instrucciones en la casa. Mis niños se levantan y preguntan, bueno, ok Google, le dicen, porque esa es la instrucción, o le dicen Alexandra ya al otro dispositivo, quiero saber cómo va a ser el clima de hoy. Y los niños, para ellos, ni siquiera se dan cuenta de lo que hay por detrás, y el dispositivo le responde, hoy van a ser tantos grados, ¿ya? También le preguntan, quiero que me digas un chiste, ¿quién es tal persona? Y obviamente los dispositivos van entendiendo. Ahora,
¿Cómo se llega a una tecnología tan avanzada? Esto tiene que ver con que hay muchísimos datos que se recolectan, ¿ya? Sobre todo de diferentes idiomas. Hay un montón de temas de modulación, ¿ya? Que se generan, y en base a eso se van generando diferentes mecanismos, y esta cajita negra que logra interpretar de manera rápida qué es lo que está pidiendo una persona, ¿ya? Y esto ha avanzado muchísimo en la tecnología. No sé si recuerdan, digamos, por todo, pensando en uno como profesor, si alguien antes tenía que usar el Google Translator, ¿ya? Que era para traducir en Google alguna frase a otro idioma distinto. 4 o 5 años atrás, cuando uno hacía una traducción, ¿ya? Y ponía un texto, elegía el idioma, y la traducción era en realidad bastante malita, digámoslo así, ¿ya? Hoy en día nosotros podemos traducir siempre y cuando la oración que digamos sea correcta, ¿ya? Tenga una sintaxis correcta, es decir, yo escribo una frase como correcta, ¿ya? El traductor puede interpretar, obviamente no de una forma nativa, pero con tantos datos que fue recolectando en tantos años, sobre todo cuando uno le hace como el botoncito derecho para darle recomendación y decir, no me gusta cómo traduciste esta oración, voy a ver de qué otra manera la puede traducir. Todo eso sigue siendo un input, es decir, una entrada para estos mecanismos de aprendizaje. Cuanto más datos tienen, ha pasado estos 4 o 5 años, más inteligente se vuelve el computador. Y como puede almacenar todo esto, que es distinto, digamos, del cerebro humano, que, bueno, puede capturar un montón de información, pero no me voy a acordar absolutamente de todo, ¿ya? La memoria de un computador es tan buena que puede hacer cosas extremadamente inteligentes. Otros casos que podemos ver en inteligencia artificial, ¿ya? Son el caso de, por ejemplo, los autos que se manejan solos, ¿ya? O, en este caso voy a mostrarles un video que les quiero mostrar. Esto, ¿cómo recolecta datos? Esto recolecta datos de entorno, ¿ya? Obviamente está entrenado en espacios en donde no hay vehículos y luego se va incrementando la complejidad, ¿ya? Les pido que pongan foco en la pantalla, ¿ya? Para que vean qué es lo que va pasando y si efectivamente ustedes se animarían a esto. Efectivamente, el auto se está estacionando absolutamente solo. Qué miedo, ¿no? Dejar que el auto estacione solo, no sé si va a frenar o qué, pero esto ya está testeado. Obviamente pasó un auto por detrás, lo cual hace que sea extremadamente peligroso. Pero bueno, obviamente es difícil, pero uno sabe que estos mecanismos funcionan. De vuelta, estos son millones y millones de datos de entrada que calculan distancia, exactamente, tienen sensores, ya todo lo que es conocido como tecnologías de IoT, ya, que me van generando ya estos lugares que cuando yo entro se prenden las luces. Esto es toda información que se captura por un computador y gracias a eso yo puedo generar una máquina o una cajita negra que pueda interpretar todo eso. Ahora, voy a pasar... ¿Sí? Interrumpir un poquito porque tenemos aquí una conversación en el chat a partir de una pregunta que hizo el profesor Gonzalo González. Y también aprovecho de saludar a las personas que están viendo la transmisión de Facebook Live y que también pueden hacernos sus preguntas. Y mira, el tema de esta pregunta es el siguiente. ¿Cuánto de esto debería enseñarse en el colegio como parte de los planes de estudio? Hablamos de los establecimientos educacionales, básicas, medias. Esa es la pregunta. Yo creo que lo voy a ver un poquitito más cuando tenga que ver todos los peligros que contrae esto. Ahora, uno tiene que entender que todos los datos, al fin y al cabo, que uno muestra, digamos, y que uno deja público, es como datos que al fin y al cabo van a ser utilizados por alguien, ¿ya? Al fin y al cabo, cuando nosotros hablamos de datos, es fácil recolectar, pero todo esto, al fin y al cabo, se usa con un cierto propósito, ¿ya? Y la idea es que vamos a tener computadores que van a tratar de capturar todo esto y tratar de razonar como un cierto humano. Es importante que uno especifique que todos los datos que se proveen
son en realidad datos que yo libero a que la gente que está buscando algo para incrementar sus negocios lo va a tomar. Existen varios programas que uno podría, por ejemplo, mostrar en tecnología, sobre todo, en todo lo que tiene que ver como de qué manera yo voy haciendo cálculos y les voy enseñando a los computadores, ¿ya? Es muy fácil que yo trate de hacer un análisis. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la codificación que tiene esto es una secuencia de pasos, ¿ya? Uno dice, bueno, tengo esto, y voy siguiendo un cierto patrón y en base a esto voy a hacer tal y tal acción. Y esto son todo lo que tiene que ver con decisiones. Entonces, lo importante en realidad es que uno pueda mostrar qué son los datos, ¿ya? De dónde se capturan estos datos y qué es lo que se hace con ellos, ¿ya? Y en cierta forma entender que es muy probable que los mismos alumnos en cursos de computación, aunque no estén tomando datos reales, están aprendiendo a capturar esto, ¿ya? Hoy en día nos pasa, por ejemplo, del material que publican los profesores. Para mí es muy fácil, si estos ambientes no están cerrados, capturar esto. Por eso es tan fácil también para los profesores crear clases que sean interactivas, en donde uno reutilice todo este material, ¿ya? Y tenga que tener cierto cuidado, ¿ya? Entonces, eso es como, al fin y al cabo, qué es lo que va a pasar y hacia dónde uno va a estar llevando toda esta información. Y en ese sentido, todo lo que les hablaba de la inteligencia artificial, la idea es que nosotros estamos pensando que resuelven una tarea específica, ¿ya? Y hay cursos, sobre todo de programación, que me ayudan a entender todo esto, cómo es el pensamiento, cómo de una manera yo como humano puedo transmitirle y puedo hacer que un computador siga mis instrucciones. Al fin y al cabo, yo termino hablando a través de lo que yo escribo y le solicito al computador. En ese sentido, uno de los mensajes que a mí siempre me gusta dar tiene que ver con, siempre me hacen la pregunta de si en realidad los robots, ya, y que todo tiene esta tecnología, ya, va a llegar a reemplazar al humano. Es una pregunta que a mí en realidad no me gusta mucho responder, pero sé que muchos lo hacen y yo creo que la respuesta es no, ¿ya? Hay muchos, no puedo predecir el futuro tan lejano, pero hay muchas cosas que en realidad necesitamos la opinión del experto, ¿ya? Entonces hay demasiadas, todo lo que sea el computador me va a entregar a mí herramientas para hacer cosas y para que me ayuden a mí a resolver problemas, cada vez de manera más certera, ¿ya? Pero esto no quiere decir que en algún momento no voy a necesitar un médico, lo sigo necesitando. Con base a eso, ya les quería mostrar que existen un montón de aplicaciones que en particular utilizan la mayoría de nuestros alumnos, ¿ya? Que tienen que ver, muchas de ellas conocen Instagram, por ejemplo, conocen Spotify, que es para escuchar música, conocen todo lo que yo les decía, las redes abiertas, que son Twitter. Entonces, hoy en día la cantidad de aplicaciones y la cantidad de datos que se generan es enorme. Entonces, los que me preguntaban de dónde se saca la información, acá tienen un pantallazo completo de dónde sacan información, ¿ya? Obviamente hay herramientas específicas para cada uno de ellos. Mucha gente, por ejemplo, en el ámbito laboral, utiliza LinkedIn, ¿ya? Que es una aplicación en donde yo puedo ir mostrando cuáles fueron mis estudios, qué es lo que fui haciendo. Además, utilizo el WhatsApp, ¿ya? Es típico que yo utilice este tipo de aplicaciones para enviar mensajes. Hay mensajes que obviamente son cifrados, ¿ya? Pero hay mucha información que no queda cerrada. El tema de grabar estas comunicaciones en Zoom, el tema de publicar todo este tipo de videos a través de YouTube, ¿ya? Entonces, toda esta información se necesita, ¿ya? Y está en mí saber de dónde estratégicamente tomar este tipo de información. Ahora, algunas cosas que les quería mostrar es que
como les decía, el área de Big Data toma información de diferentes lados y diferentes tipos de información, de todo lo que sea videos, ¿ya? De todo lo que sea, por ejemplo, comunicaciones, ¿ya? Todo lo que sea compras y ventas. Y de vuelta, fíjense la cantidad de aplicaciones y la cantidad de información que en realidad me proveen datos. Así que hay que tener mucho cuidado también con todo esto que estamos entregando. Ahora, ¿qué es lo que hay en realidad y dónde se utiliza todo esto? Y aquí es donde empiezan a empezar un poquito los peligros, ¿ya? La mayoría de los textos, hoy en día un computador puede crear información que sea falsa, noticias falsas. Entonces, estos son los primeros mensajes que uno empieza a dar, ¿ya? Se hablaba anteriormente de que uno se informaba a través de los diarios, ¿ya? De los medios formales. Hoy en día uno está conectado a redes sociales y uno lee la información, ¿ya? Que es información que muchas veces puede ser errónea. Entonces, hay que tener cuidado de dónde se lee esa información. Y obviamente la información que es errónea, ya como me llama la atención y tiene una forma de activarme, es la información que al principio yo muevo de un lado al otro. Entonces, guarda con esto, o sea, la manipulación de la verdad muchas veces se ve de manera interferida, ¿ya? Y hay muchos problemas que nos va a generar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no se usa de manera correcta, pero al final y al cabo somos nosotros los que divulgamos toda esta información, ¿ya? Transmitimos, retuiteamos, ¿ya? En cierta forma, mira este video, ¿ya? Enviamos de un lugar al otro, ¿ya? A través de WhatsApp, por ejemplo, uno llega a un video y dice, mira, reenvío este video, ¿ya? Y eso es lo que lo hace un poquito complicado. Hay muchas posibilidades, ¿ya? De un montón de proyectos. Acá les puse uno que está, por ejemplo, es una tendencia y lo que vemos por todos lados son estos drones que están capturando imagen. ¿Por qué? Porque todo lo que sea imágenes con inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, ¿ya? Desde el hecho de saber, por ejemplo, si yo sé que una persona se está moviendo, dónde ir a controlar, hoy en día que uno se siente como prácticamente me están controlando de manera completa, ¿ya? Otras aplicaciones son en el mismo celular, ¿ya? En el mismo celular uno puede ver que en cierta forma la separación de todas las imágenes que uno va teniendo, ¿ya? De dónde se sacaron los diferentes medios, se puede clasificar personas por rostro, y todo esto se hace a través de la inteligencia artificial y a través de que fue aprendiendo un poco y un poco de los datos que se les estaban dando. Cada vez que yo digo, esta persona la voy a etiquetar, eso genera una entrada nueva a mi servicio de etiquetado y me va a lograr mostrar qué es lo que yo estoy haciendo y de cierta forma a quién le dije, esta es tal persona, ¿ya? Se cortó el pelo, pero ahora sigue siendo esta persona, identifíquela. Hay muchas otras aplicaciones, por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿ya? Que me llegan estas promociones, ¿ya? En Instagram, ¿ya? Esto es Facebook, Instagram, que fíjense que muchas veces me muestran promociones de algo que yo dije, yo quería viajar, y en 2 segundos me apareció una promoción aquí. Entonces, eso es lo que va a ir pasando. Ahora, la idea es que uno vaya aprendiendo, ¿ya? Y tratar de... yo lo pongo como, en cierta forma, uno va alimentándose de millones y millones de datos. Cuanto más datos tenga, mayor es mi probabilidad de que yo le acierte en algo, con un computador. Algunos avances, hoy en día vemos que en Facebook el 97%, fíjense la dimensión, de veces que a mí me sugieren el etiquetado de una persona. Y esto tiene que ver con imágenes, que como yo le decía, es una de las cosas más difíciles de procesar, ¿ya? Por la complejidad que tiene una imagen en sí. Ahora, no sé si han visto, pero me interesa nombrarles, y si no también es bueno que lo tengan en cuenta. Es una película que se llama El dilema de las redes sociales, que se encuentra en Netflix, ¿ya? Y ahí en cierta forma se muestran diferentes secretos, ¿ya? Que yo en particular agarré 5 que
tiene una forma de engancharnos o manipularnos y se muestran en este documental. El primero que a mí me gusta entender bastante tiene que ver con que si yo no pago por Facebook, no pago por Instagram, si no pago por ese producto, yo soy el producto. ¿Por qué? Porque están buscando que yo trate de comprar algo. Ese es lo primero que me llama la atención. Cuando yo digo, hay muchas herramientas que han sido diseñadas para engancharnos o manipularlos. Cuanto más tiempo yo pase enfrente a mi dispositivo, más enganchado voy a estar, ¿ya? Realmente es muy buena la película, se los recomiendo a todos. Hay muchas cosas que son como falsas recompensas, ¿ya? Es decir, ya, si usted invita a tantas personas, yo le voy a dar tal cosa, ¿ya? Y de esa forma yo sigo y sigo y sigo con el celular constantemente. Todo lo que tiene que ver con seguridad e inseguridad, ¿ya? Y en cierta forma tiene que ver de qué manera yo reparto estos datos y de qué manera dejo tan abierta mi información. Y obvio, el que más me gusta, en realidad, de todo esto, aparte de que si yo no pago por un producto es porque el producto soy yo, ¿ya? Tiene que ver con que las noticias falsas se propagan 6 veces muchísimo más rápido que una noticia verdadera, ¿ya? Cuando hay una noticia que genera una cierta alerta, ¿ya? Todo el mundo la dispara para todos lados, para saber, ¿será cierto esto que están diciendo o no? Y esto sigue y sigue y sigue, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, algo que uno piensa, ¿ya? ¿Son las redes sociales realmente las culpables de todo esto? Y en realidad esto tiene varias consecuencias. Y en particular uno dice, bueno, ¿qué captura una red social? Captura mis preferencias. ¿Cuáles son mis preferencias? ¿Ya? Esa es la información de lo último que yo estuve haciendo. ¿Qué es lo que miro? ¿Qué es lo que hago con esto? ¿Ya? Si yo estoy constantemente mirando, por ejemplo, maquillaje, obviamente el sistema aprende en base a eso. ¿Qué pasaría si mis preferencias, por ejemplo, fueran orientadas a un cierto tópico que realmente fuera interesante y que yo utilizara las redes sociales para tomar y adquirir información de manera correcta, con respecto a la lectura, con respecto a todo lo que sean documentales, ¿ya? Y poder que el sistema me pueda ofrecer de manera adecuada cosas que realmente para mí sean relevantes y no solamente perder el tiempo y estar pegado a un dispositivo. Y eso tiene que ver con que en realidad todo lo que estas máquinas aprenden de mis datos tiene que ver con cómo yo manipulo esto, ¿ya? ¿Qué es lo que sigo? ¿Cómo me informo? ¿Hasta qué momento yo digo basta y no retransmito toda esta información? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Yo le pongo ahí, o sea, estoy en realidad aburrido. ¿Qué es lo primero que hago? Agarrar el celular, ¿ya? Y el comportamiento empiezo a generar más y más datos. Estaba aburrido. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué es lo que dijo? Bueno, tenía que volver en cierto momento a hacer algo, pero igualmente se mantuvo conectado, ¿ya? Y esto es un poquitito lo que uno da como mensaje, y en el sentido de que para que, por ejemplo, yo a veces me pasa también con mis niños, cuando uno necesita, tiene una reunión, tiene alguna cosa, ¿qué es lo que hago yo para mantener, por ejemplo, a mis hijos quietos? Uno dice, ¿los pongo a jugar y que tengan creatividad? ¿O les entrego un celular para que se peguen y se queden completamente anonadados y traten de ver simplemente algo que los capture? O sea, hay que tener un poquito de cuidado con todo esto y pasan todas las edades y este es el mensaje más fuerte que uno da, ¿ya? ¿Qué es lo que veo? En base a eso, ¿qué es lo que me recomienda? ¿Ya? Entonces, en realidad las redes sociales no son las culpables, o sea, lo que yo hago modifica, ¿ya?, mi comportamiento en diferentes lugares como pueden ser las redes sociales. Ahora, algo que me gusta también mucho de lo que tiene que ver con esta película es, hay una parte en donde una niñita, ¿ya?, toma, se saca una foto, ¿ya?, y en cierta forma le agrega ciertas cosas y la gente le empieza a dar como un comentario, ¡uy, qué hermosa!, ¿ya?, y ella se pone contenta. Pero en algún momento alguien hace un comentario en donde le dice, ya, tus orejas son muy grandes en la foto, ¿ya? Y aquí tiene que ver también con otros mensajes. Hoy en día el índice de suicidio que hay en los jóvenes
ha aumentado de manera exponencial. ¿Por qué? Por el tema de las redes sociales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo esto. ¿Qué es lo que se muestra, ya? ¿Hasta qué momento le doy acceso? Porque yo no puedo limitar comentarios de las personas. ¿O sí? ¿De qué manera limito esto? Y en cierta forma el mensaje acá es, la principal aplicación que se está usando, que es TikTok o Instagram, trata de procesar ya y generar fotos que son perfectas, ya con diferentes filtros, ya me hacen las pestañas más largas, ya, y todo esto es al fin y al cabo algo que me genera mayor autoestima, pero obviamente esta autoestima puede llegar a bajar si efectivamente yo intento... Puede ser que haya una persona que simplemente no le gustó porque mi foto era extremadamente bonita, entonces algún comentario negativo tiene que hacer. Y esto es lo que empieza a afectar en todo esto. Ahora, y esta imagen, para ir cerrando y para abrir un poquito la conversación a todo lo que quieran saber, tiene que ver un poquitito de cómo uno, qué es lo que debe entender del Big Data, ¿ya? Primero, hay muchas cosas diferentes y la gente tiene diferentes propósitos. A mí me dicen, bueno, ¿cómo puede ser? Porque tú capturas lo que buscan las personas. Yo trabajo en el área de las empresas. Es decir, yo capturo y veo qué es lo que le puedo ofrecer para ganar dinero, perdón que lo diga así, a una persona para que esa persona compre. Entonces, yo veo este lado, ¿ya? Pero hay muchas áreas diferentes. Entonces, obviamente hay que tomarlo esto como una herramienta y es bueno tener un dispositivo que me pueda decir cuál es el clima del día de hoy, ¿ya? A mí no me gusta que me lleguen promociones, miles de promociones que no tengan sentido. Yo quiero que cuando yo estoy buscando un viaje, me lleguen promociones que me digan, oye, acá hay una oferta mucho más barata, ¿ya? Entonces hay que pensarlo como una cierta ayuda, ¿ya? Hay que tener en cuenta también que hay diferentes fuentes de información, y de todo eso yo voy a capturar esta información, ¿ya? ¿Cuántos datos yo necesito? Siempre depende del problema. Al fin y al cabo, qué es lo que yo capture y de dónde lo capture es algo extremadamente importante, ¿ya? Y en base a esto es lo que yo voy a producir. Ok, algunas otras cosas es que lo que les comentaba también, que hay que tener cierto respeto, sobre todo en las redes sociales, hay que tratar de que la gente analice en nuestro lado, por ejemplo, analice mejor los datos y pueda entregar cosas que sean realmente valiosas, ¿ya? Y obviamente reflexionar sobre todo esto, que en realidad es un mundo en donde muchas personas estamos intentando buscar beneficios para las personas, pero obviamente en base a ganar un poquito de dinero, y es lo que al fin y al cabo terminamos haciendo. Entonces hay que tener cuidado con todo esto y entender de qué manera yo aprovecho mejor el potencial de las cosas que yo busco, ¿ya? Y no al fin y al cabo ser prácticamente una máquina que siga hacia donde me estira. Yo puedo modelar todo esto que se me muestra, ¿ya? Ahora, si yo sigo la tendencia de lo que voy haciendo y perdiendo el tiempo, eso obviamente va a generar que se me generen muchas más cosas que piensan que para mí son de valor, ¿ya? Y algunas como recomendaciones que yo siempre hago es todo lo que tiene que ver con los celulares, ¿ya? La idea es que uno tenga totalmente deshabilitadas todas las cosas, ¿ya? Claro, uno, por ejemplo, dice, bueno, tengo deshabilitado mi ubicación actual en el teléfono. Eso por defecto está activado, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque si yo tengo que llamar a un Uber, por ejemplo, me pasa que me dice, bueno, usted no tiene activado su ubicación, entonces no sé dónde la tengo que buscar. Y yo le digo, activar la ubicación el día de hoy. Y eso queda. Y muchas veces me ha pasado que, por ejemplo, voy a una red social, a Facebook, por ejemplo, y me dicen, oye, tú estás acá y tus amigos están cerca de acá. Y yo digo, ¿cómo sabes que estoy acá en tal lugar? En un mall, por ejemplo, ¿ya? Y eso es ¿por qué? Porque efectivamente dejé encendida mi ubicación. Y es muy fácil capturar estos datos, y estos datos son abiertos, ¿ya? Guarda con todo lo que yo recibo, todas las recomendaciones de video. ¿Son realmente contenidos que son verdaderos o no? Ojalá, ya, desconectarnos un poquitito antes de irnos a dormir, ojalá una hora antes, ya. Ver la privacidad de todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Como les decía, hay redes sociales que son completamente abiertas, hay redes sociales que son cerradas, o redes sociales que son cerradas, pero en un principio vienen seteadas desde un comienzo,
para ser abiertas y por lo tanto yo tengo que manipular eso para que eso no pase, ¿ya? Para que no todo el mundo pueda ver mis datos. Y obviamente tener en cuenta que las personas que buscamos entregar productos, cada cosa que yo hago en el celular para nosotros, ¿ya? Los que generamos estos productos que puedan ser interesantes para los usuarios, vale oro, ¿ya? Con que alguien me diga like, ¿ya? Para mí eso ya es una entrada a una máquina negra que va a procesar y va a saber exactamente qué es lo que me gustó. Así que hay que tener un poquitito en cuenta que todo lo que yo hago, todo mi movimiento en el momento que hago un clic, yo puedo ver, por ejemplo, en una página web, si una persona se detuvo mucho tiempo en un producto porque está leyendo, por ejemplo, los comentarios, ¿ya? Entonces puedo hacerle ciertas ofertas, o no, entró y salió rápidamente, ¿ya? Es muy fácil, no tiene que ver solamente con cerrar la camarita y decir, ahora no me ven. Simplemente con todos los clics y toda mi huella digital que yo dejo en el computador, eso para mí es información extremadamente valiosa de cada uno de ustedes. Entonces, con eso ya les quería mostrar un poquitito qué es lo que son los datos, que los datos por sí no son muchos, ¿ya? Qué tipo de máquinas se generan, entender a las personas y entender qué es lo que le voy a ofrecer y de qué manera tratar de frenar un poquitito todo lo que yo voy haciendo, o de qué manera tratar de leer cosas que sean más interesantes, y de qué manera tratar de cerrar un poquitito mi mundo para ver qué tipos de datos entrego, para que gente que no es con un uso inapropiado, sino que es con un uso de buscar una cierta ganancia, buscar algo entretenido que ofrecerte, va a recolectar eso y en base a eso va a entender y va a ofrecer diferentes cosas. Con esto finalizo lo que es, digamos, toda la clase, digamos, de Big Data. Los mensajes acá son siempre prácticamente lo mismo, o sea, guarda con los datos, ¿ya? Pero no tampoco tener miedo por decir, ya, a partir de ahora no voy a usar más el celular, porque gracias a esto, hoy en día me llegan ofertas realmente tentativas. Entonces, no es que de momento yo anulo la tecnología, sino que solamente tratar de tener un poco más de conciencia de cómo utilizo esta tecnología.